Hola, hoy vamos a bordar esta Nochebuena. Comenzamos. Voy a comenzar fijando mi hebra en esta parte de mi bordado. Como pueden ver, hice este límite de aquí adicional para poder hacer mi borde guiándome con esas líneas que hice. Y para fijar mi hebra, como siempre, voy a hacer dos puntaditas en el mismo lugar y listo. Ahora voy a estar haciendo puntadas horizontales al pétalo y voy a trabajar con doble hebra esta primera capa del bordado. Vamos a estar haciendo estas puntadas horizontales por toda esta parte del centro del pétalo. Continuaré trabajando y vuelvo con ustedes para el siguiente paso, que es donde ya comenzamos en sí con lo que es la puntada. Esta parte de aquí pueden omitirla si ustedes quieren, no hagan esta capa y trabajen a partir de la siguiente puntada que les voy a mostrar. Aquí ya es decisión de cada quien. Una vez hecha la primera capa, vamos a cambiar de hilo y vamos a comenzar aquí en esta parte del pétalo. Siempre vamos a trabajar con doble hebra. En esta ocasión voy a hacer aquí una puntadita en este lado y a este lado voy a regresarme y hago otra puntada horizontal. Voy a salir aquí en medio de las puntadas que se me formaron. Voy a pasar debajo de esta primera puntada, la de la parte inferior de la hoja, y ahora debajo de la puntada de la parte superior. Me voy a venir para este lado y voy a fijar más o menos a esta altura. Salgo aquí pegadito, me vengo a la parte del centro del pétalo y voy a pasar debajo de la primera puntada horizontal de este color de la anilla que estoy usando ahorita, las dos que hice, y ahora debajo de la superior. En este mismo lado voy a dejar un espacio un poco como de 1 centímetro más o menos. Fijamos ahí, enseguida saco la aguja, me voy a venir aquí a la parte del centro, en la parte inferior, y voy a pasar mi aguja debajo de la primera puntada que hice en rojo oscuro y ahora debajo de la segunda. Me voy a venir para el lado contrario y a la misma altura de esta puntada, acá, voy a fijar el hilo y ahora voy a ir trabajando hacia abajo. Vamos a hacer estas puntadas hacia este lado de acá. Siempre paso debajo de la puntada inferior primero y luego debajo de la puntada superior. Fijo aquí en este lado y salgo un poquito más abajo. Aquí paso debajo de la primera puntada y debajo de la segunda puntada. Una vez tengamos esto así, vamos a estar haciendo petatillos con estas puntadas que se me formaron. Voy a pasar encima de este primer grupo, debajo del segundo, encima y debajo. Vamos a repetir este petatillo. Vamos a hacerlo unas 4, 5 o 5 veces, dependiendo del tamaño del pétalo que estemos bordando. En este pétalo yo lo hice más o menos 10 veces el petatillo. Ahora voy a pasar mi aguja, me voy a posicionar aquí en esta parte del bordado. Ahora voy a pasar mi aguja por debajo del petatillo que me quedó aquí en el centro, la saco en esta parte y ahora hacia este lado voy a dejar más o menos el espacio que dejé en esta parte, más o menos un espacio así voy a dejar acá y fijamos la aguja en el borde. Salgo aquí pegadito a esa puntada y voy a pasar la aguja aquí debajo de este petatillo del centro y me vengo al otro lado. La voy a fijar más o menos a la misma altura de la puntada que acabamos de hacer. Salgo aquí pegadito y fijamos aquí, así. Ahora una vez tengamos esto, me voy a venir por debajo de todas estas puntadas y me posiciono aquí en este borde, en este lado. Ahora vamos a hacer petatillo. Vamos a separar únicamente esta puntada y esta puntada la vamos a separar de las puntadas que tengo aquí en el centro. Entonces vamos a hacer petatillo, paso encima de esta, debajo de todas estas, encima de estas
y debajo del último grupo. Paso encima de este grupo, debajo de estos dos, encima de los siguientes dos grupos y debajo de este último grupo. Siempre vamos a estar haciendo eso. Vamos a pasar únicamente, vamos a ir separando únicamente los dos últimos grupos del grupo del centro. Y vamos a hacer este petatío unas cuantas veces. Ahí nosotros vamos a decidir qué tan grande queremos el petatío, o la puntada que tenemos en el borde también lo va a decidir, porque por ejemplo yo aquí tengo poco espacio en las puntadas del borde. Entonces cuando yo ya no tenga más espacio en esas dos puntadas, hasta ahí llegaría mi petatío. Pero si ustedes tienen suficiente espacio, entonces ustedes deciden qué tan grande quieren su petatío en esta parte. Voy a pasar la aguja por debajo del petatío que tengo aquí en el centro, y ahora voy a hacer nuevamente una puntada en este borde, dejando un espacio y fijo. Paso aquí por debajo y ahora me vengo al otro lado, más o menos a la misma altura de la puntada que acabo de hacer. Y aquí paso por debajo. Ahora me voy a venir para acá. Y aquí, como aquí esta puntada ya no tengo más espacio, voy a trabajar con esta y esta de acá. Y las vamos a ir separando de la puntada que tenemos en el centro. Entonces sería debajo de esta puntada, paso encima de esta puntada, debajo de estas dos, encima de estas dos, debajo de esta que tengo en la orilla. Encima de esta de la orilla, debajo de estas dos, encima de estas dos, debajo de la que tengo en la orilla. Y así vamos a ir haciendo este petatío. Y el tamaño ya saben que la cantidad de vueltas, ahí ya es a criterio de cada quien, como quieren que se vea su pétalo. Aquí me parece bien a mí. Paso la puntada debajo de este petatío y vamos a ir repitiendo. Esto lo vamos a hacer hasta llegar a la parte superior del pétalo. Cuando ya estemos en este punto, lo que vamos a hacer es petatío con estas 4 puntadas de aquí. Voy a hacerlo de 2 en 2. Pasamos debajo y de 2 y encima de las siguientes 2 hebras. Y vamos a hacer esto las veces que necesitemos cubrir el espacio que tenemos. Como les digo, la cantidad de veces no es necesario que sea igual a la mía, porque cada pétalo tiene un tamaño distinto. Entonces, cuando ya hayamos hecho esto, ahora voy a pasarme aquí, voy a dejar de fuera estas dos puntadas y solamente me voy a quedar haciendo petatío en las últimas 2 hebras que tengo, o puntadas. Y como les digo, ustedes deciden cuántas veces van a hacer el petatío en cada puntada. Aquí ya lo veo bien, entonces voy a fijar en esta parte y así quedaría. Ahora aquí en el borde voy a estar haciendo puntada granito o punto palestina. Ya fijé mi hebra. Ahora voy a hacer una puntada de borde a borde, así. Paso mi hebra hacia atrás. Paso la aguja debajo de la puntada que acabo de formar, estiro, paso hacia atrás y ahora paso la aguja debajo de esta puntada que se me formó aquí. Voy a hacer nuevamente una pequeña puntada de borde a borde. Ahora paso la aguja debajo de la puntada que se me formó, estiro hacia atrás, dejo el hilo hacia atrás y ahora paso la aguja debajo de la primera puntada que se me formó. Hago una puntada de borde a borde, paso mi hilo debajo de la puntada que se me forma aquí, estiro hacia atrás y hago otra puntada en la misma puntada que se me formó. Hago una puntada de borde a borde,
estiramos, paso mi aguja debajo de la puntada que se me formó, y nuevamente debajo de esa misma puntada. Hago una puntada de borde a borde. Hago una puntada aquí y nuevamente otra puntada. Voy a cambiar de dirección porque siento que me está quedando la puntada muy hacia este lado y no quiero eso. Entonces voy a hacerla de adentro hacia afuera. Estiro. Y ahora sí, hago una puntadita de borde a borde, estiramos, pasamos hacia atrás, paso la aguja debajo de la hebra que se me formó, paso hacia atrás nuevamente y en la misma primera puntada pasamos la aguja debajo de ella. Hago aquí una puntada de borde a borde, de adentro hacia afuera, coloco la hebra hacia atrás, paso mi aguja debajo de la puntada que se me formó, coloco la hebra hacia atrás y vuelvo a pasar la aguja debajo de esa primera puntada que se me formó. Hago nuevamente una puntada de borde a borde y nuevamente hacemos lo mismo. Y así es como queda esta Nochebuena terminada. Adiós.